Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Agile Latam. Mi nombre es Etienne Salamanca, fundador de Inspirit. El día de hoy estoy muy contento, tenemos un nuevo episodio con un tema muy interesante. Hoy nos vamos a reunir con Alejandro de Andrea, ex CTO de Arquitectura y Plataformas Core en Falabella y además co-founder de Salomon, startup de IA generativa para el mundo legal y founder de Botman también, empresa de consultoría y desarrollos en inteligencia generativa. Y lo que vamos a hablar ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo la IA está cambiando la forma en que trabajamos. Y traje un invitado de lujo para empezar a hablar de eso. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola, Etienne, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias, Ale. Ahí estábamos justo afinando algunas cositas ahí con Ale más temprano. Ale, vamos a partir ya de a poquito, pero sobre todo para que las personas te conozcan. Alejandro de Andrea, cuéntanos un poquito de ti, Ale. Bueno, soy argentino, tengo 6 años en Chile, una hija chilena de 5 y mellizos de 8. Empecé a programar a los 12 años con una Commodore 64 y empecé mi carrera en roles muy técnicos y después me fui un poco hacia la gestión. En Cencosud estuve en Accenture 7 años, después en Cencosud 12 años, terminé armando el área de transformación digital y innovación. Después me fui como CIO a Walmart y finalmente como CTO a Falabella. Y hace poquito justamente salí del mundo corporativo para dedicarme a emprender en este mundo de la inteligencia generativa. Y cómo caí ahí, cuando salió ChatGPT en noviembre de 2022, me pareció alucinante y leí toda la documentación de OpenAI, de cómo funcionaban las APIs, me puse a programar, a intentar hacer soluciones. Armé un área de inteligencia generativa en Falabella, y bueno, N cosas más. Tengo unas cientos de horas ahí programando y estudiando. Ahora vamos a dar también un diplomado en la Universidad de Chile de inteligencia generativa. Así que con mucha pasión con este tema. En agosto conocí a mi socio de Salomon, un abogado que estaba metiéndose en temas de inteligencia generativa también. Así que enganchamos ahí para hacer este proyecto. Y ahora ya con mi propia empresa de consultoría también, haciendo de todo. Hay soluciones de todo tipo que ahí vamos a conversar un poco. Muy interesante, Ale. De hecho, justo me pasaron dos cosas. Hay un podcast que yo suelo escuchar que se llama Spicy Fortuna y justo ahí hay un abogado que suele hablar de Bien. lo mucho que ayuda la IA a eso, a hacerle preguntas directas a data que hay y todo lo que acelera la información y la toma de decisiones para que ellos se dediquen a lo importante, que son otro tipo de cosas. No sé si va por Exactamente. ahí un poquito. Sí, va por ahí y ya hay varias startups que tratan de dar servicios al mundo legal, muchas se especializan en contratos o en búsqueda de jurisprudencia, leyes. La diferencia que no hemos visto en otros productos es que nosotros tratamos de darle un acompañamiento completo del caso al abogado. O sea, Mm. el asistente entiende con todos los documentos que uno le suba del caso, entiende completo la historia, el contexto, los puntos clave y te va guiando. Obviamente te permite buscar leyes, jurisprudencia, escribir documentos para el juez, un montón de cosas más, pero siempre es casi como tener a un abogado al lado que entiende lo mismo que vos y te va ayudando y te va guiando en ese camino. Muy bueno, Ale. Muy interesante lo que nos cuenta Ale de ahí de ese caso, que es me imagino que uno de los tantos casos, Ale, ¿no? Que hay aquí, como es algo, una tecnología que ya viene hace rato, pero todavía tiene muchas opciones. Hoy estaba justo escuchando unos videitos que hablaban de lo que se viene con GPT-5, Mm. que las posibilidades, cómo se empiezan a aumentar y como que empieza un hambre, ¿no? Un hambre de qué otra cosa se podía hacer. No sé si te pasa a ti también. Me pasa absolutamente y muchas veces en las charlas donde me voy un poco más técnico y explico cómo funciona esto, la idea justamente es inspirar porque la capacidad de hacer cosas con esta tecnología, uno alrededor de esta tecnología construye una aplicación, ¿no? O sea, uno tiene el Mm. modelo de lenguaje ahí que sería como el chat GPT, pero arriba se puede construir una aplicación empresarial que use la información propia de la empresa, que pueda contestarles a los clientes y a los empleados, pero además que pueda tomar acciones. Mm. Y ese es un campo infinito. Si uno piensa que tenemos como un cerebro que está entendiendo una conversación, un contexto o un documento y puede tomar una decisión como la que tomaríamos nosotros, de mandar un correo, anular Mm. un orden de compra, etcétera,
pensándolo de esa manera, las posibilidades son realmente infinitas. Entonces, está más nuestra capacidad de imaginar hoy, en muchos casos, que la tecnología en sí misma como limitación. Claro, ahí entiendo qué escenarios se nos ocurren a nosotros, qué pruebas hacer desde ahí. Algo que justo ahora cuando lo estabas comentando me vino a la mente, es nosotros en Inspirit ocupamos Zapier hace rato para Sí, hacer automatizaciones. perfecto. Y cuando descubrí que podíamos cruzar Zapier con algunos temas de inteligencia artificial, es tener un asistente ahí para tareas repetitivas, pero Exactamente. potentísimo. Exactamente. Zapier es una plataforma que conecta con tu correo, con un montón de otras plataformas y uno los puede conectar con estos asistentes para que fácilmente el asistente pueda leer un correo, generar una cita. Y entonces, claro, es un gran ejemplo. Qué bueno que ya lo están haciendo, están súper adelantados, la verdad. Felicitaciones. Porque sí, esa es una de las formas. Y además, lo que están haciendo ustedes les da la gimnasia mental de entender qué se puede hacer. Y eso es algo que también recomiendo mucho a las personas como individuos y a las empresas es pónganse a jugar, empiecen con algo, empiecen con ChatGPT, después si pueden migrar a algo así más avanzado como ustedes, porque hay que empezar a abrir la cabeza sobre las posibilidades realmente de esta tecnología. Sí, está muy interesante el ejercicio. De hecho, yo también tengo muy metido lo de ocupar ChatGPT y a veces se lo comento a las personas en la compañía y les digo, pero oye, métanse, oye, hice un GPT para esto. Es difícil, yo creo que imaginarse ciertas cosas a menos que uno meta las manos, ¿no? Como que vea Totalmente. como de, oye, ¿sabes qué? Mira, había una tarea que me tomaba 1 hora y esto lo hago en 5 minutos. Y imagínate todo el tiempo que gano, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa sensibilidad uno la toma usando. En mi caso también programando, por eso no quiero Mm, dejar de programar y me paso muchas horas como con el código también, porque te genera cierta sensibilidad. Bueno, para esto no funciona tan bien, pero si lo hago de esta otra forma, sí. Entonces, ahí es como que las soluciones, la creatividad empieza a explotar, porque uno entiende el campo completo de lo que se puede y no se puede. Así que completamente. Bueno, ya entrando en terreno, Ale, empecemos a definir. ¿Cómo definimos esta inteligencia artificial generativa? Partamos por una definición. Perfecto. Yo diría que bueno, es un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial, es una evolución, es un tipo de red neuronal que básicamente uno puede entrenarla con mucha información. Al principio fue texto en ChatGPT, pero después ya empiezan a entrar otros modos que se llaman, uno puede entrenar con imágenes y otras cuestiones. Pero básicamente uno le da mucha información generada por los humanos hasta ahora también se está empezando a autoentrenar pero aprende de toda esa información y lo que aprende sobre todo es como los significados, las semánticas, es decir, cómo los conceptos se van enlazando. Entonces, por eso es que nos entiende también, porque puede seguir el hilo de los conceptos principales que le decimos y puede, como fue pensado originalmente, era para darle una parte de un texto y que lo completara. Es como que fuera como prediciendo cuál podría ser la próxima palabra de ese texto incompleto, pero Mm. después se lo empecé a entrenar para que aprenda a contestar preguntas y para que aprenda a generar código y otras cosas más. Entonces, hay varias capas de entrenamiento, pero lo que termina pasando es que un montón de conocimiento queda a disposición para que esa inteligencia primero nos Mm. entienda casi como una persona, y después puede responder también como imitando el razonamiento que haríamos nosotros mismos. Entonces, por eso es que uno habla y parece casi que está hablando con una persona. Mira, muy interesante. Yo recuerdo cuando yo estudié sistemas, informática, y me acuerdo que yo en algún minuto, hace años atrás, yo trabajé con alguna red neuronal, árboles de decisión y todo, pero claro, nada que ver a lo que está, cómo he ido evolucionando, algunos temas de reconocimiento de texto, de video, pero cómo fue evolucionando en los últimos años, los saltos que empezó a dar, ha sido impresionante. No sé qué has visto tú también o has seguido también esa evolución. Sí, claro, me pasa eso. O sea, a mí me sorprendió el salto cuando apareció ChatGPT. Yo no estaba siguiendo los modelos de Transformers, que son los que están detrás de ChatGPT. O sea, había investigaciones por detrás, todo, pero mismo la gente de OpenAI tampoco esperaba que la respuesta del modelo fuera tan buena. Entonces, para la mayoría, incluso la gente que estaba más metida que yo en temas de inteligencia, fue una sorpresa ver que el salto había sido tan grande con esta forma de procesar la información. Y ahí es como que apareció una vorágine de gente diciendo, wow, ahora sí parece que hay algo. Después de muchos años de intentar y hacer cosas valiosas, pero todavía estaba muy lejos de esta experiencia. Cuando aparece esto es como que todo el mundo dijo, ah, no, acá ahora sí es el momento, ¿no? Y entonces
explota la cantidad de inversión Mm. de las compañías grandes, la cantidad de personas como yo mismo o como ustedes que están usándolo. Entonces ya se empieza a generar una inercia de inversiones, personas, ideas, frameworks open source que hacen que esto sea muy fácil de implementar. Entonces la velocidad además de crecimiento de esto está siendo muy grande. Mira, muy interesante a propósito de cuando pega el salto. Y lo importante también es que cuando la tecnología está lista, ¿no? Y ahora la tecnología está para hacer otras cosas. Y me acuerdo hace años atrás, no sé si tú recuerdas cuando Google lanza los Glasses, como Sí, los sí, sí, lentes, sí. Los y no lens. pasó nada, no pasó No pasó nada esa nada. vez con los lentes. Y yo cuando apenas lo vi dije, wow, me explotó la cabeza, dije, Sí, esto está buenísimo. Y el otro día veía las que sacó Ray-Ban, que sacó con una camarita también, y decía, pero es lo mismo, es lo pero mismo, en es lo ese mismo. entonces no había market fit, Exacto. no estaban las cosas para que esto funcionara. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo también, probé las HoloLens de Microsoft en una feria en Estados Unidos hace como 7 años, 8, y me pareció alucinante, andaban súper bien, ¿no? Uno tenía cosas flotando en el espacio como parte de lo que estaba viendo en la realidad. Eh, y dije, bueno, esto va a revolucionar todo y no pasó nada absolutamente, porque no estaba como el entorno preparado, la necesidad. Ahora está empezando a retomarse todo esto y probablemente sí sea el momento, pero sí, a las tecnologías muchas veces les pasa eso. A veces no están listas y a veces están listas, pero no está listo el entorno y quedan ahí como medio en el cajón. Ale, y respecto a estos procesos tradicionales, a estas cosas que tú ya estás viendo que se pueden solucionar, ¿cuáles son algunos de estos procesos que tú ya estás viendo sabes que esto ya lo podemos hacer con IA, antes lo hacía un humano, pero ahora ya lo podemos hacer con IA? ¿Qué cosas has visto tú? ¿Cuáles son esos casos, esos procesos? Bien, te puedo dar algunos ejemplos y para refrescar lo que decía antes, casi todos se componen de dos grandes cosas que son poder buscar información y entenderla y procesarla. O sea, yo puedo tener repositorios con muchos documentos y la capacidad de ir a buscarlo, encontrar el lugar correcto y traerse la respuesta. Esa es una mitad de la ecuación. Y la otra mitad es esto, usar el motor como planificador, como una forma de darse cuenta qué acción hay que tomar y disparar esa acción. Entre esas dos cosas aparecen, como decía, infinitos casos, algunos, por ejemplo, que armamos en Falabella, poder contestar preguntas de licitaciones cuando Falabella lanza una licitación y vienen 10 proveedores y los proveedores hacen preguntas, y esas preguntas pueden ser 300 hasta 1000. Mm. Contestar 1000 preguntas a mano es un montón de trabajo, y esto las ordena, las categoriza, si hay varias preguntas similares las junta en una sola, se va a los documentos de licitación, los lee y contesta todas las preguntas que puede, a veces no están ahí, entonces los deriva a otra área. Entonces, un caso, y ese me gusta usarlo muchas veces porque es menos obvio que un chatbot. Un chatbot es el más Mm. obvio y todos pensamos como en un asistente o algo por el estilo y está muy bien. O sea, también hemos implementado chatbots, eh, pero también procesos así que son a lo mejor menos sexy, pero que para la empresa son montones de horas y montones de productividad. Otro ejemplo en Falabella es escribir una buena descripción de los productos de Marketplace, que muchas veces los Mm. vendedores, los sellers, suben su producto, le ponen sus datos técnicos, por ejemplo, una tele, le Claro. ponen las pulgadas, HDMI, etcétera, y nada más. Y para el cliente no poder leer una descripción así atractiva no está bueno como experiencia. Entonces, Mm. esto entiende las características técnicas y te escribe una descripción poética muy bien hecha, pero que además cumple con todos los estándares de estilo de comunicación y un montón de cuestiones, que son muchos, son más de 20 reglas, Ah, mira. y este las va cumpliendo todas, que fue también, hubo que usar creatividad, no es tan natural pedirle tantas cosas y que las cumpla, pero encontrándole la vuelta se puede, así que ahí hay un par de ejemplos. Ahí, si te entiendo bien, sería como un asistente de copywriter, ¿no? Como Claro, claro. mejora cómo está escrito. Exactamente, y es un caso donde esto no generó un ahorro de horas o una eficiencia de personas, porque simplemente era imposible hacerlo con personas, o sea, por la Ah, cantidad. Son 800.000 productos que rotan en un solo año, es imposible. O sea, había un pequeño equipo escribiendo, pero escribían 120 por mes, mm, entonces tenían la capacidad de escribir de algunos productos top, nada más, y el resto quedaban sin descripción. Entonces, ahí a veces son saltos cualitativos directamente, mm. es algo que no se podía hacer, ahora se puede hacer. Sí, está muy interesante eso.
Yo, de hecho, para compartir uno de los casos que ocupo, yo me gusta publicar bastante en LinkedIn y algo de lo que ocupo, a mí se me suelen ir los puntos y alguna vez tengo un typo o algo así. Y Claro, últimamente lo ocupo mucho, ya tengo mi estructura de cómo escribo y en algún minuto sí lo escribí de cierta manera, pero para mí, hoy en día, creo que todos los posts se parecen, como los generados por claro, ChatGPT los encuentro todos un poquito parecidos, entonces no quiero entrar en ese espacio. está, Pero sí, para agregarme, por ejemplo, un emoji, para corregirme algún punto, algún tema, es como potenciar ese trabajo creativo que ya existe. Me claro, parece interesante de ahí también. muy bueno, muy bueno. Y ahí de alguna manera, bueno, y otro caso que te quiero compartir también a propósito de lo de cómo ayuda a los estudios de abogados, este caso que, ahí, bueno, ahí les paso el podcast, se llama Spicy Fortuna, y son personas que están en Andorra grabando un podcast, y una de esas personas contaba que cómo lo utilizaban en su bufete de abogados, es que le iban preguntando a la inteligencia artificial y cuando había, y sobre muchos documentos, que ahí entiendo también lo de Falabella, como hay documentos tan tediosos de cotización, que son Ujú, libros de libros de libros, que nadie se quiere meter ahí, y además que tiene un alto componente de error, alto componente exacto, de fallo meterse ahí. Entonces ellos le preguntaban a la inteligencia artificial, incluso le decía, sí, esto que tú estás preguntando aparece en esta página, en este exacto, capítulo, entonces el otro va directo ahí y no tiene que andar exactamente. buceando, ¿no? Esto funciona igual, el de las cotizaciones te dice esto salió de tal documento, tal página, tal párrafo, porque a veces nosotros lo que hacemos, y esto también es importante, eh, en ese caso particular no es enviarle la respuesta directa a los proveedores, porque puede haber algún error. Entonces, esto va primero al equipo de compras que lee y en algún caso puede querer ir a validar al origen si algo le suena extraño. Eh, pero está ese humano en el medio y esto es algo importante porque en muchos casos hay como inseguridad. Uno dice, bueno, pero voy a poner esto de cara a los clientes y qué pasa si se equivoca o qué pasa si le promete a un cliente venderle un auto por un peso. Bueno, ahí hay muchas formas de prevenir eso. Algunas son que la misma inteligencia revise sus propias respuestas, casi como que fuera otro asistente. Y otras es simplemente poner una persona en el medio, es decir, para ciertas respuestas, decir, bueno, esto no puede ir directo, tiene que pasar por alguien que lo revise. Pero ya le ahorró el trabajo de procesar la conversación, entender cuáles sean las acciones posibles, etcétera, y la persona solamente le da su OK. Mira, muy, muy interesante. De hecho, también recuerdo que las primeras etapas de ChatGPT también te va pidiendo feedback, ¿no? Bueno, Sí, hasta el día de hoy lo hace, ¿no? sí, también, también. Para ver qué tan cercano, qué tanto está aprendiendo para mejorar el trabajo. Y Sí. respecto a las tareas diarias, Alex, ¿cómo lo has visto tú? Como algunas cosas quizás más casos tuyos, de cómo lo utilizas. A veces hay gente que le da pudor esto, ¿no? Como de decir, como, oye, Sí, pero sí. ¿cómo vas a saber esto? Pero que en las tareas diarias, ¿cómo lo estás utilizando? Bueno, en mi caso particular, un poco hago cosas parecidas a las que me contaste vos, o sea, tengo mis asistentes, lo uso a veces para investigar mucho, o sea, Mm. el GPT Plus que uno le puede pedir que busque en Internet, o sea, y esto mucha gente por ahí no lo aprovecha, pero uno, si uno, $20 el plan por ahora, ¿no? exactamente, de los $20 de plan, si uno explícitamente le dice busca en internet tal cosa, va a ir a buscar internet. Entonces, Mm. yo en general hago eso. Cuando le pregunto algo y no quiero que invente, le digo, bueno, investiga tal cosa, busca en internet tal cosa. Y es un ahorro de tiempo tremendo, porque va y lee en varias páginas. Si no me convenció la respuesta, le digo que busque de vuelta. eh, y realmente viene bastante masticada la respuesta y además con las fuentes. Eso para mí es un montón de tiempo ahorrado. Y para lo otro que más lo uso es para programar. Para desarrollar software está, si bien uno tiene el GitHub Copilot, que también lo pago, es Mm. una herramienta que dentro del editor donde uno programa te va sugiriendo cosas y te da respuestas. A veces me funciona mejor ir a GPT-4 y pedirle un pedazo de código. Y últimamente, el asistente de Anthropic, que se llama Claude, como Claude, Claude Mm. 3, ese es muy potente, en muchos benchmarks está saliendo todavía mejor que Sí. GPT-4, pero además permite mucha más información. Entonces yo la otra vez le tiré casi un código fuente completo con varios módulos, varios archivos de código fuente, se los tiré todos juntos y le dije, sobre este código quiero hacer estos 10 cambios. Y me dijo, tienes que tocar esta función, poner esto. Todos los lugares que tenía que tocar me los dijo perfecto. Wow. No todo el código estaba perfecto, es decir, algunas piezas de ese código lo tuve que corregir,
pero era el lugar donde tenía que tocar. O sea, Mm. me dijo exactamente los espacios donde tenía que ir a intervenir y funcionaba. Así que para mí ahí hay mucha productividad también. Me parece súper interesante lo que traes, como a propósito de, es como tener un partner, ¿no? Al lado, es como estar Totalmente. pivoteando con un otro, a propósito de quienes conocen el pair programming, de que cuando uno está ahí desarrollando y otro está mirando, que es como, y creo que también ahí, Ale, no sé cómo lo ves tú, mi forma de verlo también es como, había mucho miedo a que reemplace muchos trabajos la inteligencia artificial, pero también está en cómo potencia a ciertas Exacto. personas y que le da, y medio que te da superpoderes también, ¿no? Exacto, Como exacto. no es solo un reemplazo. En mi caso, imagínate, después de 20 años con roles de liderazgo y ejecutivo, estaba bastante oxidado. Mi corazón Mm, estaba en la programación todavía, pero estaba bastante alejado de las tecnologías modernas, los frameworks. Conceptualmente los entendía, pero escribir código es otra cosa. mm. Eh, y si no hubiera sido por ChatGPT, yo no podría tener el rendimiento y la velocidad que tengo hoy. O sea, realmente es la noche y el día. O sea, pasé de intentar programar y pasarme horas buscando en internet a ver por qué este error, esta librería no me funciona, etcétera. Pasé de eso a resolver el 95% de mis errores en 5 minutos diciéndole a ChatGPT, me está pasando esto, acá tienes el pantallazo del error, acá está el log, acá está lo que yo había escrito, ¿qué hago? Entonces sí, definitivamente para mí fue un habilitador, un profesor, como dijiste, Mm. es tener un profesor al lado y todo el 7x24 preguntándole y un programador al lado también, Claro. es impresionante. Ahora, si me preguntas si va a haber pérdidas de empleo y todo, posiblemente sí, yo creo que es lo más probable Mm. y habrá una época de transición en la humanidad como ha pasado con otras revoluciones tecnológicas que probablemente sea complicada. Entonces yo siempre trato de aconsejar a las personas lo que decíamos antes, lo que estás haciendo vos, es Mm. úsenlo, conviértanlo en su aliado, porque si ustedes tienen al asistente al lado, van a ser 10 veces más productivos y no van a ser los que se queden sin trabajo. Entonces, Imagínate la gente nativa, porque nosotros lo estamos adquiriendo ahora, pero los que van a venir claro, nativos de esto van a total, tener un potencial brutal, totalmente, ¿no? totalmente. De hecho, yo la otra vez le escuchaba a unos expertos que decían que si tú tenías un trabajo repetitivo, era un llamado a ti a que buscaras especializarte en esto, porque todo lo que sean tareas repetitivas, que algo se parece en que todo el día ahí poniendo un Sí, timbre o algo así, eso sí, sí, está sí, destinado sí. a que la IA lo tome o que una automatización lo tome. Totalmente, totalmente. Ahora, esa misma persona, si logra hacer ese trabajo repetitivo con la IA, definitivamente va a ser la que tenga muchas mejores chances de seguir teniendo ese empleo o de tener otros. Así que sí, yo creo que está en la inquietud y en la flexibilidad de cada uno de invertirle a esto, porque igual hay que invertirle. A vos te pasa Mm. también, tenés que dedicarle algunas horas a estudiar, a probar, a aprender, pero creo que es el único camino. Sí, muy, muy interesante. Voy a compartir un par de casitos, Dale. algunas cosas mías. Yo lo he ocupado para leer PDFs, que funciona muy bien con eso. Ujú. Le damos un PDF, se pone a leerlo, me hace un resumen. Ahora, yo igual responsablemente ojeo el PDF, no es como que Sí, no, sí, 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 no sí. lo leo, pero de repente tienes un documento de 20, 30 páginas que está bueno, que te diga, Claro, te indique ideas fuerza o exacto. construir desde, ¿no? Que eso también es interesante. Mira, desde esto que me dio, yo construyo, yo creo, no me quedo con lo literal. Eso es algo que yo lo utilizo Sí, así, no sé si lo he ocupado así también. sí, lo he ocupado, sí, sí, porque a veces uno tiene 20 papers que quiere leer y entonces quiere saber más o menos de qué tratan, si profundiza o no en algún tema, etcétera. Y después a lo mejor uno termina leyéndolo, pero sí, definitivamente tener un primer pincelado del resumen, poder hacerle preguntas concretas y tener la respuesta enseguida es un montón. Y otra cosa, estaba pensando que también a veces no me fue tan bien, por ejemplo, en decir, bueno, tengo que dar tal conferencia y quiero hablar de estos temas y que me arme el temario. Mm, Muchas veces termino retocando mucho, pero sí me sirve para pimponear ideas. De hecho, en el Plus, si uno en el celular aprieta un botoncito que hay que tiene un redondelito, se puede conversar en manos libres. mm. Muchas veces voy caminando o en el auto hablando como si fuera con alguien sentado al lado
y tirando ideas, quiero hacer esto, qué sé yo, y qué te parece, bueno, podría ser así. Entonces, casi que voy conversando con un amigo y depurando ideas, y muchas veces llego a mi destino y le digo, bueno, dame un resumen de todo lo que hablamos. Entonces llego a la oficina y ya copio, pego y ya tengo algo para empezar, así que eso Buenísimo, también. buenísimo. Había escuchado de personas que lo ocupan así, Está, como para ir pimponeando. De hecho, esa vez lo instalé en el teléfono, pero no he tenido el hábito de está. utilizarlo así, pero me parece increíble que lo esté ocupando de esa manera. Hay Sí, y más con algo, esto de ¿eh? que le podés pedir que busque en internet. Entonces, muchas Claro. veces también es eso, es como, bueno, a ver, se podría hacer el pago de esta manera, a ver, investiga si hay empresas que lo hagan, está ahí me va trayendo, es un montón de tiempo Bueno, ahorrado. hay algo que salió en una de las últimas actualizaciones de ChatGPT en particular, que yo es el que ocupo. Yo no ocupo por Ajá, ahora no ocupo ninguno otro. He escuchado algunos que te clonan la voz y que te ayudan a hacer sí, material que todavía no me meto ahí, pero sí lo tengo pendiente porque creo que me va a ayudar sí. un montón. Y Cloud 3 también, lo escuché justo la semana pasada, como que, oye, ojo con Cloud 3, que está ahí, está Power. Y algo que me parece súper interesante es. Se me olvidó lo que te iba a contar. Ya, pero no importa. Tranquilo, sí. Cloud 3 te lo recomiendo mucho. Tiene la limitante de la búsqueda en Internet que no la tiene. Ah, mira. Entonces, yo uso los dos. Cuando quiero subir documentos grandes o código grande, etcétera, me voy a Cloud. Y si no, para investigaciones y esto uso más ChatGPT. Y a veces estoy usando Perplexity. Perplexity es muy bueno porque tiene información académica de buenas fuentes y bastante actualizada. Entonces, uno le pregunta algo y las respuestas son bastante confiables, así que también es una buena opción. Bueno, le recuerdo que vamos a dejar todos los links, todo lo que nos está contando Ale, lo vamos a dejar en un artículo del podcast para quedar allá con todos los links ahí, Ale. Vamos a dejar también tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar, si recomienda algún libro, algún podcast, todo eso va a estar como para que sea más cliqueable, ¿no? Para que no se nos pierdan los nombres, a menos que dejemos ahí un GPT analizando el capítulo Claro. para que saque la referencia y todo. Y eso es algo que te iba a comentar, como que parte de lo último fue que ahora podemos tener GPTs para tareas en específicos, ¿no? Como que tuviéramos el prompt creado de las tareas, entonces puedo tener algo para que haga una tarea en particular, otra tarea en particular, e incluso los puedo encadenar, ¿no? Los puedo llamar a uno u otro para que vayan combinando trabajo. Sí, eso todavía no lo intenté con los GPTs de ChatGPT, pero sí a nivel de desarrollo de software, cuando uno arma estas soluciones para empresas, el tema es lo que estás diciendo, que en general se le llama multiagente, son frameworks justamente donde se especializan ciertos agentes. De hecho, uno de los profesores con los que vamos a hacer el diplomado en la Universidad de Chile trabaja en Fintual, y Fintual tiene un agente muy bien diseñado que tiene esta arquitectura, ¿no? De multiagentes, donde algunos agentes se especializan en buscar información actualizada del mercado, otros en leer documentación sobre educación financiera, y entre todos se van combinando y conversan entre sí para darle la respuesta correcta a la persona para casi cualquier inquietud. Ahí es donde se ve más potencia últimamente en todo este mundo de la inteligencia generativa, en cómo combinar estos agentes. Hay casos también, por ejemplo, de frameworks para desarrollar software desde cero. Uno le Mm. pide, quiero un sistema que haga tal cosa, y tiene como agentes que uno es el desarrollador de software, otro es el arquitecto, otro es el tester, otro es el product owner, entonces empiezan a generarse y a Mm. conversar entre sí. Bueno, no siempre sale algo que funciona perfecto y muchas veces hay que tocar, pero en muchos casos el ahorro es tremendo. Sí, ahí con lo que comentas también, por ejemplo, mi experiencia creando estos GPTs, que son estos asistentes, igual requiere tiempo de entrenamiento. Uno le tiene que enseñar cosas, a veces se equivoca, tiene que Claro, enseñarle el formato, cómo sale, las acciones. Requiere, no es automático. Por ejemplo, yo iba con esa expectativa, casi que claro, decir, haz esto, y yo miraba los resultados y decía, no. Sobre todo en la claro, creación y la generación de imágenes, que ahí es como las primeras casos que ocupé y ahí dije, ya no, esto todavía no está. claro. Pero avanza un montón. Avanza, avanza, y como decís, a veces hay que estar un rato, pero termina saliendo. Y esa es la sensibilidad que uno va ganando, que es lo que decía antes. Por eso la invitación es úsenlo, porque uno se tiene que acostumbrar. Es una gimnasia nueva, es una Mm. forma de pensar y una forma de comunicarse con los asistentes que hay que aprenderlo.
Ale, y respecto a influir o cómo nos puede ayudar para decisiones estratégicas en las compañías, ¿qué cosas has visto tú? La verdad, he visto poco todavía. Yo creo que está todavía en una etapa muy incipiente, especialmente bueno, las empresas de todo tamaño, por distintas razones. Las grandes porque son complejas y porque tienen montones de programas corriendo, y tal vez las más pequeñas no tienen tanto acceso a esto, pero todavía veo una etapa muy temprana de experimentación, de pruebas de concepto. Todavía se ve poco en las planificaciones estratégicas como un eje central de transformación. Entonces, no he visto casos donde ayude a tomar decisiones. Sí me imagino cómo, y tengo de hecho una charla ahí en la conferencia de agilidad para hablar mucho de eso. eh, de cómo a futuro esto sí creo que nos va a ayudar mucho, pero hoy todavía me parece que estamos en una etapa muy temprana y de concientización. Mucha gente ni siquiera está pensando todavía. Saben que deberían estar pensando en esto, pero no lo están haciendo. Y es Ya. parecido a vos te dedicas a las transformaciones, Mm. y a la agilidad y a la transformación organizacional. Y yo también me he dedicado a eso algunos años y, bueno, como sabes, al final todo pasa por las cabezas y las culturas y cómo uno cuenta la historia y cómo transmite el valor y cómo muestra Mm. resultados rápidos. Bueno, misma receta, no hay ninguna magia, ninguna cosa nueva y todavía estamos en esa etapa inicial. Sí, de hecho, con lo que comentas tú, creo que a mí cuando éticamente o algo, sí lo que me hace cortocircuito a veces como que me da un poco de miedito con esto, ¿no? Es como de dónde queda la humanidad, ¿no? Ah, Lo humano en todos estos procesos. eh, pero creo que no estamos ahí todavía. O sea, para mí no no. es, estamos todavía en el crecimiento, en utilizarlo, en optimizar, y creo que para mí lo que me da esperanza es que creo que el trabajo creativo humano tiene mucho espacio todavía para mejorar. Y creo que esto nos da la capa de superhéroe. Bueno, es un gran tema ese. Yo, si lo pienso a 3 años, pienso un poco así, pero cuando veo a mis hijos de 5 y 8 años, trato de pensar a 15 o a 20, y digo, bueno, ¿de qué van a trabajar estos chicos? Y la verdad es que no tengo la menor idea, no sé si van a trabajar siquiera. No sé Claro. si, yo me imagino esto, ¿no? Uno en su casa va a tener su robot que va a costar menos que un auto y va a ser capaz de hacer prácticamente cualquier cosa, y mejor que Mm. nosotros, ¿no? Porque va a ser el mejor carpintero, doctor, eh, profesor, cocinero. Casi que uno me pongo a pensar a veces, digo, bueno, ¿para qué le voy a querer pagar a una persona si ya le pagué, ya compré el robot? Digo, Claro. ¿cuáles son esas profesiones que todavía voy a ir a buscar a una persona? Y me cuesta encontrarla. Entonces, ¿cómo es el futuro en 15, 20 años? Creo que es muy difícil decirlo. Ojalá, mi mirada es la más optimista, donde los robots realmente nos hagan la vida más fácil, y más igualitaria, digamos que todos tengamos acceso a los recursos, para poder vivir bien. Pero es un mundo súper incierto. De hecho, converso mucho con un amigo que es director de economía en la UNAV, eh, y claro, él mismo está impulsando dentro de la universidad, que se empiecen ya a meter más en temas de ocio y de deporte y de Mm. entretenimiento, porque esas industrias sí probablemente sean ojalá, ¿no? O sea, es la mirada optimista, vamos a tener más tiempo Claro. libre. Están todas las Vamos a ir- necesidades satisfechas, entonces queda solo exacto. lo otro, ¿no? Exactamente. Entonces, ojalá, yo apunto para ese lado, no sé qué va a pasar. Ojalá no sea Terminator, sino más como, Claro. como este mundo de utopía, pero estoy seguro de que sí, la humanidad va a cambiar mucho su forma. Y además está todo el tema de la medicina, el rejuvenecimiento y todo esto que también está muy cerca de tener avances muy importantes, así que tampoco sé cuánto vamos a vivir, probablemente mucho más que ahora. Así que el futuro me parece de ciencia ficción realmente. Sí, yo le he visto, a propósito lo dices del futuro, le he visto a varias personas que hablan de Wall-E, de la Claro, película Wall-E, casi que vamos a estar ahí exacto. flotando, todos gordos y todo, Sí, sí, pero sí, sí, porque sin hacer nada, claro. todo se hace ahí. Y quiero pasar también con lo que comentabas de el comentario de cuáles van a ser los trabajos de tu hijo, como qué cambios, habilidades o competencias vamos a necesitar ahora cuando empecemos a trabajar a esta era de inteligencia artificial. En 10 años no lo sé. Ahora yo creo que cada vez es más importante la capacidad de colaborar, de conversar, de empatizar,
conectar con necesidades, eso es algo que creo que va a llevar más tiempo, ¿no? Que las tareas repetitivas, automatizables. Y si tenemos un ejército de asistentes haciendo la pega, digamos, más rutinaria o como estás diciendo, ¿no? Que uno les puede dar a estos asistentes si las hacen bien. Igual yo muchas veces estoy en conversaciones un poco más de pensar, de planificar, de resolver conflictos, etcétera, y ahí sí veo que todavía hay una distancia grande. Yo creo que Mm, cada vez más va a ser relevante esto, que viene siendo cada vez más en los últimos años también, ¿no? A medida que la mm, tecnología avanzó, se empezó a hablar más en la educación, de que las competencias blandas, de que la mm. colaboración. Con esto creo que todavía se va a potenciar más, así que qué enseñarles a los chicos. No sé si siquiera hay que enseñarles un idioma, por ejemplo. Muchas veces Mm. los chicos van a inglés, los míos, y digo, bueno, está bien, les genera redes neuronales, pero no sé si van a necesitar hablar inglés, probablemente no. Pero sí van a necesitar control emocional, la capacidad de empatizar, de conectar, de comunicarse. Entonces, creo que eso es lo mínimo que tenemos que cuidar. Mira, muy interesante ese approach del humano, ¿no? De Sí, seguir siendo humano y no... exacto. A mí, por ejemplo, una aprensión que tengo, que eso yo, por ahora es mi límite, es el tema del cuerpo. Como Ajá, de, a claro. propósito de Neuralink y todo eso de, Sí, 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 oye, va a empezar en algún minuto el ponerse un brazo sí. prostético para tener más fuerza. Lo de los Ujú. arneses ya está funcionando en algunos Sí. lugares que se ocupan arnés como para poder mover estructura o todo. Para mí, por lo menos ese límite todavía lo tengo ahí que no, como que mi cuerpo no lo quiero tocar todavía. No sé Claro. qué, si tú tienes algún límite ético, Convertirte en un cyborg o seguir claro, con el siéndolo ojo puro. ahí. Claro. La verdad que no me pongo, no me pongo límites, que quiero ver cómo avanza esto. Tal vez en algún momento, claro, algo que hoy nos parece como demasiado extremo, en un momento sea natural o para otras generaciones sea natural y como han sido muchas cosas en el pasado. Así que estoy muy expectante. Que este tema como Neuralink, por ejemplo, de poder tener un implante en el cerebro y poder conversar con las computadoras sin hablar y cosas por el estilo, tal vez sean una cosa muy mala, o tal vez sean la única forma de seguir Mm, interactuando en este mundo con estas inteligencias sin pasar a ser como la raza inferior de una raza distinta, ¿no? claro. Así que, no sé, estoy muy expectante con el futuro, me parece que todo puede pasar. Mira, y para aprovechar también a tocar otro tema, porque está todo el tema de la ética y también, sobre todo, el tema de la privacidad. Yo he escuchado muchas empresas de, oye, Sí, mi data, ojo, no se toca, mi data es mía, hay sensibilidad de datos. Bueno, ahí también de repente le arman unos sandbox especiales a las compañías que no tienen salida a internet o que... Cuéntanos un poquito de eso, de estos desafíos éticos y de privacidad. Porque en Falabella, si ustedes lo están haciendo, están metiendo inteligencia artificial y hay otras exacto, empresas que tienen una aprensión con eso. exacto, exacto. Bueno, está buena la pregunta porque hay mucho miedo y mucho mito también alrededor de esto, de que si se están entrenando los modelos cada vez que les pregunto algo, etcétera. Y ahí, por lo menos mi postura es creerles a las políticas de privacidad que tienen estas grandes plataformas, OpenAI, Microsoft, Anthropic, etcétera, Google, tienen sus políticas de privacidad que si uno las lee se queda más tranquilo o no. Mm, Entonces, para ser concretos, por ejemplo, si uno usa ChatGPT en modo estándar, sí es posible que ellos se queden con la información que uno pone en la conversación y la usen para reentrenar el modelo. Que no quiere decir que el día de mañana va a salir publicado algo que les preguntamos, pero en algún lado va a quedar, ¿sí? Del mm, modelo, o es posible que quede. O sea, esos lo ponen explícitamente en la política. Ahora, por ejemplo, si uno en el ChatGPT Plus apaga el historial de conversación, ellos dejan de grabar lo que uno está diciendo. O sea, se apaga el menú del costado con las conversaciones mm, antiguas, pero además se deja de enviar la data para entrenar el modelo. Eso lo ponen así explícito en su política de privacidad. Cuando uno usa las APIs, es decir, cuando uno construye un sistema que se conecta con estos motores y para interactuar y resolver temas, eh, esos por defecto siempre está declarado que no entrenan al modelo. Es decir, la información mm, que uno manda va y vuelve, pero no queda grabada en ningún lado.
En algunos dicen que lo guardan un tiempo por si hubiera un problema y, por ejemplo, un tema legal y hay que revisar. Algunos proveedores dicen que lo tienen ahí, que un humano lo podría revisar. Otros dicen que ni siquiera eso, que tienen un algoritmo que lo revisa en caso de ser necesario, pero no que entrenan al modelo. Entonces, por lo menos mi postura es, para los empleados es, sí, no pongan información sensible en ChatGPT, no suban documentos sensibles de la compañía y sobre todo si tienen el historial prendido, porque ahí sí, no sabemos qué va a pasar. Pero fuera de eso, digamos, armar aplicaciones o con un uso más cuidado, yo creo que sí se puede. También hay versiones empresariales de Mm. todos estos asistentes, están los de Microsoft también. Cada uno tiene su política, hay que leerla y quedarse, digamos, irse por la que uno más le cierra. Creo que es demasiado peligroso mantenerse alejado de esto por ese Mm. miedo, porque uno se queda afuera y porque en definitiva hace muchos años que les estamos entregando a los proveedores de cloud toda nuestra información y también podrían haberla leído y la verdad es que saben que si lo hacen se quedan sin negocio, o sea, si a Sí. alguno de ellos se les filtra información sería un escándalo y se quedarían Hasta sin cobrar. un gran escándalo y la marca se te va y te agarra Exactamente, al lado. exactamente. Entonces, ¿para qué? Yo por lo menos no soy tan paranoico en ese sentido. Me parece interesante, bueno, el segundo punto, o sea, concuerdo con ambas cosas que trae y de hecho sobre todo en esto delicado de es tan valiosa tu información como perder competitividad frente a otros Claro, que sí lo van a utilizar. O sea, es exacto. como de, porque a lo mejor me pierdo esa oportunidad de mercado que, por ejemplo, en este caso la están utilizando ustedes o están utilizando otros y yo digo, no, no, pero yo me aferro a esto, yo me aferro a esto, mis datos son míos y todo, pero me estoy quedando atrás con respecto al otro que sí lo está utilizando y que después me saca un 2 por, un 3 por y después ya no lo puedo alcanzar. Exactamente, exactamente. Y también es cierto, eso no lo comenté, pero con lo que decís, que para algunas organizaciones que tienen, incluso por temas regulatorios, más restricciones de privacidad, etcétera, también existen los modelos que uno puede instalarse en sus propios servidores, digamos. Existen Mm. los modelos open source, son, son menos potentes, en muchos casos se los puede entrenar un poco más, en muchos casos se los puede meter en un esquema de esto de multiagentes y con eso mejoran mucho su performance. Entonces, incluso para los que están un poco más restringidos o tienen mucho miedo de entregar la información, hay opciones para no quedarse afuera del todo y poder avanzar igual en esto. Mira, muy, muy interesante. Ale, ¿y qué ejemplos tienes tú de algo que a lo mejor porque creo que nos mencionaste un par, pero a lo mejor hay ejemplos externos de alguna implementación de la IA generativa en alguna, a lo mejor no, la TAM o fuera de algo que tú hayas escuchado, sabes que esto está súper interesante lo que está consiguiendo estas compañías. He visto ejemplos por ahí en el gobierno, en algunos gobiernos, no me acuerdo ahora exactamente los países, pero donde se han armado buenos asistentes de atención al ciudadano. En India, Microsoft hizo algo para poblaciones rurales de la India que incluso tienen idiomas muy distintos y además muchas personas que no pueden escribir. Entonces, todo por audio, hay una plataforma donde pueden conectarse con sistemas del gobierno para hacer consultas y les contestan con audio, entonces tienen un acceso que antes era imposible. Eh, hay mucho trabajo en el mundo del retail con tener asistentes personalizados que te ayuden, por ejemplo, a elegir la ropa correcta en base a una foto sobre qué tienes puesto o de tu cuerpo y entonces te hace un mejor match. Yo creo que las posibilidades son absolutas. Como decía antes, creo que está más en la imaginación a esta altura, porque cuando uno se pone a implementar, la mayoría de las cosas de alguna u otra forma se terminan logrando. Mm. Así que yo creo que es más la conciencia de lo que nos limita. Mira, muy interesante. Me hiciste acordar que yo, bueno, nosotros con Ale nos conocimos en un trabajo en retail, de hecho. Yo había escuchado de él, pero ahí nos encontramos. Y desde ese entonces yo le pongo un poquito más de ojo al mundo de retail porque me parece súper interesante. Y sobre todo con lo que trae, es como hay veces que me pongo a ver lo que pasa en China con todos los temas de e-commerce, aplicación, y es para quedarse helado. O sea, lo que están Ujú. haciendo los chinos es un tema de unos casos que después vemos acá, después nos llegan acá, pero están experimentando y probando unas cosas como sin Sí, límite, de alguna manera. sí. Sí, China siempre estuvo, como los tenemos tan lejos, pero cuando me ha tocado investigarlos también muchas veces en los
casi 20 años de retail, y siempre era como otro planeta, era como, pucha, ya tienen la aplicación única con el pago y con el chat y con todo incluido y con un montón de cosas que acá recién estaba como dibujando algunos en la estrategia de Mm. podríamos hacer esto. Sí, sí, la verdad que es un mercado que uno no siempre lo tiene tan en cuenta, pero la cantidad de innovaciones que hacen a la velocidad que los hacen, las inversiones, sí, son un buen ejemplo en muchos aspectos para estar siguiendo. Sí. De hecho, hace un par de días estaba viendo y descubrí que hay baterías de sodio, no sabía. Hay Ajá, mira. baterías de Sí. sodio, se viene investigando hace mucho tiempo, y que en China ya hay vehículos con baterías de sodio. Ah, sí, Pero al momento de ir a investigar, gente de afuera, esa data no está pública ni nadie la sabe, por lo mismo, de que los chinos son un ecosistema, claro, pero claro. también es cerrado al mismo Sí, tiempo para ellos, ¿no? Que sí, increíble cómo avanza la tecnología en ese sentido. sí, sí, sí. Y es increíble con ese tamaño que logren ese hermetismo en muchas cuestiones donde uno escucha, pero muy por arriba. O sea, sí, es increíble. Algo que también te quería comentar, lo recordé cuando mencionaste lo del chatbot, esto de que escuché que últimamente les están poniendo algunos errores o algunos temas para humanizar un poquito más los chatbots, como que diga, Sí, como los de- agregando sí. expresiones. En los sintetizadores de voz, sobre todo, sí, sí, cuando habla, incluso este chat GPT, cuando uno lo usa en manos libres, a veces como que parece que se equivoca, o sea, empieza a decir una palabra y para y dice otra. Sí, está súper bueno porque lo hace bastante natural, sí, sí. Sí, muy, muy, muy interesante eso. ¿Y qué opinas allá? Y esta ya está un poquito más fuera de pauta, pero me gustaría preguntarte, Ajá, ¿qué opinas hay otras cosas que están pasando por el lado, sobre todo con las redes sociales, como el deepfake, como que empiezan temas con la voz, con el sí, rostro, con el correo? Hay varios casos de, no sé, una persona que emula la voz y pide una sí, autorización de sí. transacción. Hay varias cosas que están pasando. ¿Qué piensas de eso? Pienso que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, creo que sí, ahí sí soy un poco más paranoico. Creo que hay un peligro de hacer mal a las personas. Bueno, ya se están tratando formas de cómo ponerles marcas, que esto es algo que yo pensaba hace mucho tiempo, es decir, cómo una foto en una red social, un video, etcétera, tenga alguna firma digital, Mm. alguna forma de que la red valide que sí, esto viene efectivamente de una persona, de una cámara, de un celular, lo que fuere. Me parece que vamos a tener que tener mucho más de eso, de poder validar la identidad y la veracidad de los contenidos digitales y enseñarles a las personas que tienen que revisar eso, ¿no? O sea, las personas mayores, etcétera, que bueno, si no tiene el check verde abajo, no es contenido real. Ese tipo de cosas creo que van a ser clave. Y lo otro, lo que dice Harari, por ejemplo, sobre la influencia en las personas a través de bots, que ya se habla mucho de que hay mucho contenido en Internet generado por máquinas, pero el problema es cuando la gente no lo sabe y piensa que está hablando con un humano o piensa Exacto. que está en un foro de discusión donde todos opinan como uno y lo van influenciando. Eh, con este nivel de inteligencia es muy fácil personalizar un mensaje de manera maliciosa para inducirte a pensar de tal forma, ¿no? Si saben. La primera secta creada por una IA ahí dando Tranquilamente, vueltas. tranquilamente. O bueno, como pasó con la selección de Estados Unidos hace unos años, desde ahí para adelante, con todo este avance que hubo, porque en ese momento ni siquiera existía todo esto, pero claro, qué capacidad de influenciar masas de personas existe con esta tecnología cuando te pueden hablar en el tono, con las palabras, con los hechos que saben que más van a resonar contigo y hacerte creer un mensaje que podría ser completamente falso. Ahí creo que sí tenemos que tener, como humanidad, tenemos que tomar muchos más recaudos Mm. para preservarlo. Para estar muy atento a cómo va avanzando. Sí. Ale, y con respecto a este tema, ¿algún podcast, algún contenido, un canal de YouTube, personas que digas tú, sabes que este es un must con respecto a este tema? Tengo muchos, voy a buscar algunos. Está .csb, Ah, sí, lo he DOT-CSB, escuchado él. Mm. español que habla mucho de esto. Hay un argentino también que se llama Machine Lernear, que es una persona que trabaja en Amazon y que sabe mucho de esto. Y debo tener como 8 o 10 más, One Little Coder. En general me meto mucho en los que son medio técnicos. ¿Cómo se llama? David Shapiro también, me gusta mucho cómo piensa porque no se va solo a lo tecnológico, sino Mm.
a los impactos sociales y culturales, etcétera. Sí, muchos más. Después les puedo compartir una lista más completa. Ahí podemos agregar algunos links al artículo Ajá. después en el podcast. Estamos conversando el día de hoy con Ale de Andrea, y voy a ver porque se me olvidó Ale. Ale de Andrea, ex CTO de arquitectura y plataformas core en Falabella y co-founder de Salomón Startup de IA generativa para el mundo legal. Y además founder de Botman, empresa de consultoría y desarrollos en inteligencia generativa. Les recuerdo que todos los links, referencias que nos dé Ale, los vamos a dejar, lo van a poder visitar también. Y también vamos a dejar las coordenadas para que sigan a Ale, para que contacten con él. Yo siempre lo veo súper activo en LinkedIn, sobre todo, que es donde te tengo ahí. Así que van a poder encontrar algún artículo interesante desde ahí también. Ale, y pasando a una de nuestras últimas secciones que nosotros le llamamos Diccionario Agile, pero hace rato que ya nos estamos abriendo a otros temas, ¿no? Porque nos parece súper interesante temas asociados a la innovación. ¿Qué es el aprendizaje automático, el machine learning? ¿Cómo lo podríamos definir? Son técnicas para poder aprender en función a datos reales y poder predecir comportamientos futuros en general o poder predecir cosas relacionadas con esos datos. Lo estoy haciendo muy alto nivel, pero esto incluye muchas cosas. O sea, modelos de regresión, por ejemplo, que son modelos donde uno puede ver el comportamiento, no sé, de las ventas de una tienda de los últimos años o de muchas tiendas de los últimos años y tratar de armar un modelo que prediga si abro una tienda en tal lugar, qué va a pasar, si va a vender, qué días va a vender más, qué meses del año. Y para eso hay que tener en cuenta muchas variables. La pregunta es cuáles. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cercanía con metro, el tráfico que hay de automóviles, el poder adquisitivo, las comunidades, las distintas comunidades que puede haber cerca, cuántos competidores hay. Descubrir cuáles son esas variables que me van a decir si voy a vender o no, es muy complejo ya de por sí descubrirlas, cuáles son las variables correctas. Entonces, bueno, el Machine Learning trata un poco de facilitar que podamos, a través de muchos datos, aprender de alguna manera y después usar ese aprendizaje para generar nuevos insights o predecir situaciones futuras o en estos casos crear texto o crear imágenes a partir de los datos versus la programación tradicional, donde uno tiene que poner condiciones rígidas, pues tiene que decir, bueno, si el local está en zona y vende, y la competencia vende más de tanto y este es el número, como un cálculo matemático. Acá no, acá es como los modelos que en general se implementan con, por ejemplo, redes neuronales, las redes se van entrenando en función de estos datos de entrada y queda algo que nadie entiende bien, porque bueno, si uno quisiera mirar la red y ver, ¿por qué tomó esta decisión? Es casi imposible, y esto es uno de los problemas que tenemos con el Machine Learning, pero que es capaz de tomar decisiones y predecir con bastante certeza a partir de esos datos de los que aprendió. Mira, muchas gracias por esa definición, Ale. Ale, ¿alguna pregunta que no te haya hecho? ¿Algo que creas que sea interesante traer en el podcast a propósito del tema? Bueno, para mí la otra gran rama que se viene con mucho, bueno, a mí me interesa mucho y lo sigo mucho, es todo el tema de robots físicos. Está habiendo también una revolución a partir de la inteligencia generativa. Se habilitó una aceleración en el poder construir robots, que además generalmente son humanoides, tienen forma de humano, porque de esa forma se pueden manejar con las mismas cosas y los mismos lugares que nosotros. Se habilitó una aceleración del desarrollo. Ya hay varias empresas, y no solo Tesla, que había aparecido ahí como medio que estaba haciendo algo distinto, pero ya hay varios y varios que están saliendo al mercado que pueden hacer, o sea, son de propósito bastante general, algunos más y otros menos, pero uno los puede dejar en un lugar y pedirles cosas conversando y todo, y la capacidad de entender y después convertir ese entendimiento en una acción y ejecutar la acción es impresionante. Y además o sea, los modelos de lenguaje están habilitando esto, estos modelos tipo ChatGPT están habilitando esa capacidad de razonar en el robot y de entender imágenes y audio, pero además están apareciendo, por ejemplo, lo que armó NVIDIA,
la compañía de chips y de GPUs, NVIDIA armó un software para entrenar robots en un ambiente virtual, entonces, que tiene las leyes de física del mundo real. Entonces, simulan el mundo, el robot se tropieza, trata de agarrar cosas, se le caen, igual que en el mundo real, y va aprendiendo, y lo hace a una velocidad varias decenas de veces más que el mundo real. Entonces, en un día tal vez aprende lo que hubiera aprendido en un año en el mundo real. Es como la Matrix, cuando se conectaban y aprendían de golpe, es exactamente lo mismo. Entonces, como que partiera la evolución mucho más adelante, ¿no? Y van acelerando. exacto. Entonces, una semana de entrenamiento, tal vez son 7 años de entrenamiento del mundo real, el robot sale sabiendo agarrar una caja que no se le caiga, apoyarla, tomar una manzana, pelar una papa. Así que esas dos cosas, los modelos, bueno, los chips también obviamente, pero además esta forma de entrenarlos está haciendo que la aceleración sea muy grande. Entonces yo creo que se nos viene en un poquito más, pero no mucho, empezar a ver robots ayudándonos a hacer todo tipo de cosas. Mira, de hecho el otro día hay un youtuber que yo sigo hace muchos años que se llama Marques Brownlee, no sé si lo has escuchado alguna vez, Creo que que no. es MKBHD, así uno lo puede encontrar en Ajá, YouTube, y él está súper, súper vinculado. De hecho hace poco tuvo una polémica porque porque él hace reseñas, hizo reseñas de un auto eléctrico, ajá, y la reseña de él no fue buena del auto, ok, y se fue en bolsa en picada las acciones de ajá, la compañía. O sea, influencia influencia bueno, tiene claro, él. Y hace poco le vi un video, yo no sé si habrá sido montado o no, porque últimamente dudo de todo, ajá, pero mostraba su oficina, mostraba su estudio, y en algún espacio se veían algunos robots que ya estaban acomodando algunas cosas, a propósito de lo que dices tú, ¿no? Como con algunas wow, tareas básicas, claro. pero que ya hay cosas que se están probando. Sí, 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 ya en alguna fábrica. Amazon está probando algunos ya en sus almacenes. Sí, sí, es algo. Y ya a mitad de año supuestamente ya salen a la venta de algunos de las primeras compañías. Todavía un poco caros, creo que están como Mm. $90.000, pero tampoco es una locura, pensando que va a estar 7 por 24 trabajando. Y es un costo que va a ir bajando, obviamente, a medida que suba la demanda y la producción. Así que se viene algo interesante. Así es. Ale, te doy muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Fue un capítulo que disfruté un montón porque vengo viendo, así, me di cuenta un poquito contigo, ¿no? De que, oye, vengo hace rato leyendo, estudiando, principalmente en YouTube. Yo soy full YouTube, entonces, Sí, sí, yo pero también. me parece interesante y me entretuve mucho en la conversación. Te doy muchas gracias por estar en este episodio del podcast. Al contrario, al contrario. Un gusto volver a charlar después de haber trabajado juntos tanto y también la pasé muy bien. Me parece que está súper interesante y aparte qué bueno que estés experimentando a este nivel que de vuelta se ve poco todavía, así que felicitaciones ahí por el avance. Muchas, muchas gracias, Ale. Les recuerdo, van a encontrar todas las coordenadas, todas las referencias de este episodio en inspiritlatam.com. Suscríbanse a nuestro podcast, síganos, apóyennos para generar contenido de calidad como el que acabamos de tener hoy con Ale. Nos vemos en otro episodio. Que esté muy bien. Chao, chao.